Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Óscar Antonio Vázquez Tapia, soy alumno del cuarto cuatrimestre en la licenciatura en Derecho, con énfasis en litigación y juicios orales. El tema de hoy que vamos a abordar es el ofrecimiento de pruebas. Vamos a partir de tres preguntas para esta premisa. ¿Qué es el ofrecimiento de pruebas? ¿Cuáles son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de pruebas? ¿Y qué importancia tiene el ofrecimiento de pruebas? Vamos a hablar cómo esto es un momento clave dentro de los procedimientos judiciales, el ofrecimiento de pruebas. Este acto procesal es fundamental para permitir a las partes demostrar la veracidad de sus afirmaciones y sustentar sus pretensiones ante el juez. Sin pruebas, el derecho alegado se queda en palabras. Con pruebas, se convierte en hechos verificables. La importancia de este acto procesal viene precisamente de que las partes pueden declarar muchas cosas en sus alegatos. Sin embargo, estos no serán considerados como prueba hasta que estas declaraciones puedan de verdad ser verificadas como verídicas y pertinentes para el caso. Vamos a empezar a hablar de la primera pregunta. ¿Qué es el ofrecimiento de pruebas? Por definición, es el acto procesal mediante el cual las partes presentan al juez los medios de prueba que consideran pertinentes para acreditar los hechos. Estos presentan una diferencia clave con algunos otros procesos y es que no son de valoración, son de propuesta y admisión. El juez puede determinar si esta prueba es admitida en el juicio como prueba precisamente, ya que las partes proponen la admisión de esta prueba. Sin embargo, el juez no va a valorar valga la redundancia, la validez del hecho, sino la validez de la prueba como tal. Por lo tanto, esta es propuesta y admitida o rechazada por el juez. Tenemos como ejemplo un contrato escrito, una testimonial pericial o una inspección judicial, ya que estos son presentados de manera oral para comprobar muchas veces una declaratoria ya por escrito, la cual en el nuevo sistema de justicia oral no es admitida una prueba transcrita tal como tal, sino que tiene que ser presentada de manera oral y debe de ser respaldada precisamente por un testigo. En este caso, si vamos a tomar un contrato, pues vamos a tener ahí la testimonial de las personas que estuvieron involucradas en el contrato, o en el caso de que sea un contrato bajo escritura pública, la fe que ya está determinada ahí, o en una pericial, vamos a llamar al perito para que dé testimonio sobre su pericial, aunque ya está escrito ahí. La validación de la prueba para ser admitida será en el momento que el testigo declare, que el perito declare precisamente. Todo esto está fundamentado y reglamentado en los códigos procesales civiles y en los códigos procesales penales. También tenemos que tener en cuenta que los requisitos para admitir una prueba es que sea pertinente al caso y que precisamente sea obtenida de manera lícita. Las pruebas que sean obtenidas de una manera derivadas de robos, derivadas de tortura, no serán de ninguna manera admitidas. Pasaremos a la siguiente parte de esta exposición, hablando de las etapas del proceso de ofrecimiento de pruebas. Vamos a explicar esto como una línea temporal que no necesita ser exactamente igual, sin embargo nos va a dar una claridad de cómo llevar el proceso. En primer lugar, las pruebas se presentan. Las partes proponen medios de prueba como declaratorias, contratos, ofrecen recibos, ofrecen testigos, de manera que puedan comprobar los hechos que se están presentando en los alegatos. Tenemos después de esto, después de la verificación, el juez analiza la pertinencia, la licitud y la relación con el caso de la prueba presentada. De ahí es donde mencionamos que el juez va a tomar como en cuenta si la prueba obtenida
es pertinente para el caso y muy importante, como lo mencioné antes, si esta es obtenida lícitamente. Si esta prueba es obtenida ilegalmente, en ese momento es rechazada como prueba. También tenemos la tercera parte en la que es la preparación de las pruebas. Después de que el juez admite las pruebas, se ordenan diligencias, como lo son la citación de testigos, la designación de peritos, los requerimientos de los documentos necesarios para corroborar las pruebas. En este punto es muy importante tener en cuenta que se hará a través del proceso oral, por lo tanto es necesario que éstas se preparen para presentarse en el juzgado y en la sala de justicia, lo que nos da pie a la siguiente parte, que es el desahogo de pruebas. Estas se practican efectivamente a través de declaraciones, peritajes, inspecciones y exhibición de documentos. Como un ejemplo, el testigo declara en el estrado, el perito presenta un dictamen técnico. Todo esto es muy importante en el nuevo sistema acusatorio porque se hace de manera oral. No se transcribe o no se presenta, mejor dicho, la prueba escrita. Si bien es bien válido que se pueda presentar el documento, este no tiene validez como prueba hasta que es corroborado por la persona que lo elaboró. Para finalizar, aunque esta ya pertenece a la sentencia, tenemos la valoración final. El juez pondera las pruebas recibidas, admitidas y desahogadas para tomar una convicción. De esta manera, el juez presenta su sentencia motivada y fundada conforme a lo que digan los códigos. Sin embargo, las pruebas presentan la manera en la que el juez va a llegar a esa motivación y nos va a dar esa fundamentación basado en las pruebas que se presentaron en el caso. Hay un punto muy importante que es la tercera pregunta de esta presentación. ¿Cuál es la importancia del ofrecimiento de pruebas? Voy a manejar algunas simplemente como un ejemplo para ver la validez del ofrecimiento de pruebas. Y esto es la garantía de defensoría. Ambas partes sustentan sus argumentos en pruebas. No se van a basar solamente en los alegatos, en palabras o en oratoria. Debe de haber una prueba para poder garantizar la efectividad de la defensa, tanto de la parte acusatoria como de la parte defendida. También tenemos algo muy importante que le llamamos el equilibrio procesal. Este evita que el juicio se decida, como lo mencioné, solo por alegatos. El que hable más bonito o el que presente una estructura más elaborada en su alegato no tiene por qué ganar. Quien debe vencer en un juicio debe ser quien tenga la verdad, quien tenga la razón. Podemos hablar de muchas cuestiones ideales, sin embargo, en este punto quien presenta las pruebas más firmes es quien tendrá la ventaja en un proceso. También es importante mencionar la transparencia y la certeza en el juicio. Las decisiones deben estar basadas en hechos comprobados, no solo en palabras. Él me dijo, yo pensé, yo creí, yo sentí. Estas palabras no son válidas si no hay pruebas fehacientes, comprobables de lo que se está hablando. De otra manera son solo palabras utilizadas para desviar la atención del verdadero hecho. También una función muy importante de las pruebas es el impacto en la sentencia. Ya sea por admitir o rechazar una prueba, esta puede cambiar totalmente el rumbo del proceso. Por lo tanto, el juez debe cuidar que las pruebas sean admitidas o rechazadas conforme a derecho para no perjudicar los derechos tanto del acusado como del defendido, como del demandante, como del demandado. Para presentar un caso hipotético sobre las pruebas, se presenta una demanda civil por un incumplimiento de contrato. El demandante ofrece contrato firmado y correos electrónicos que validan la existencia de este contrato. El demandado ofrece testigos que acreditan la entrega del objeto del contrato. El juez admite el contrato y a los testigos
y entonces ordena un peritaje contable para ver cómo estuvo el movimiento en cuanto a las obligaciones del contrato. En el desahogo se exhiben documentos y se escuchan a los testigos para dar validez a las pruebas de las partes. Y en la parte de la valoración, el juez pondera el contrato más el peritaje y va a dictar su sentencia conforme a las pruebas presentadas por las partes. El ofrecimiento de pruebas es el puente entre la teoría del derecho y la realidad de los hechos. Su correcta práctica garantiza que el juez tenga elementos objetivos para resolver. En definitiva, es el momento en que las palabras se convierten en evidencia y las pretensiones en convicciones jurídicas. Sin pruebas, simplemente no hay justicia. Muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde.